Pero bueno, su nombre completo, por Consuelo Laverde Aspíllaga, favor. Edad, 71 años, sexo, femenino, nivel educativo. quinto de secundaria. Bueno, ahora vamos con la entrevista con la pregunta. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Fujimori? Los políticos fueron que ellos metieron a toda su gente conocida al gobierno a trabajar. Solapadamente fueron metiendo a su gente. Eso es en lo político, ¿no? Favorecieron a todos los que apoyaron, lo que estuvo. Segundo, en lo social, como te digo, se puso una máscara y se escudó tras lo social, llevando más víveres a los comedores, pero de esos víveres también había corrupción, ¿no? O sea que si vamos a suponer para Puente Piedra, el distrito de Puente Piedra, venían 5.000 kilos, vamos a suponer, de arroz, pues acá llegaba a 4.000, ¿no? Y así en varios distritos, ¿no? Entonces, ¿dónde iba eso? ¿Dónde va? A los corruptos de su propio gobierno, a los que él mismo puso tanto en el PRONA, tanto a nivel del gobierno, que venían y supervisaban comedores, ¿no? Eso fue en lo social, que hizo, que puso la luz hasta en los cerros, sí, pero ¿a costa de qué? De muchas muertes. En la Cantuta, ¿a cuántos estudiantes mataron? Y quedó impune la muerte de la Cantuta. Y así en varios sitios. Han matado a un montón de civiles, donde lo enterraban en la medianoche, en los cementerios, en fosas comunes. ¿Como los Barrios Altos? Como los de Barrios Altos, como la Cantuta, como Barrios Altos, ¿no? Y así, yo vi una matanza, por ejemplo, en el kilómetro 13, en Comas, donde me iba yo donde el papá de mis hijos, y había un montón de gente que estaba reclamando, no recuerdo qué. Cuando siento las balas, vinieron los soldados, tirados, los recogieron como si fueran papas podridas y se lo llevaron y no sabíamos qué. Entonces, ¿de qué hay gente que solamente su escaso nivel de entender, ¿no?, le dice que, bueno, Fujimori fue el mejor de los presidentes? Pero muchos sabemos que no ha sido así, porque a esa gente no le gustaba trabajar, le gustaba hacer problemas y el gobierno le pagaba. Tenía acceso a los comedores, tenía acceso a todo. Entonces, ¿de qué programas sociales hablamos con Fujimori? Cuando costó mucha sangre. Muchos familiares mataron, muchas personas se quedaron sin su familia, sin sus hijos, sin sus padres. Entonces, ¿de qué hablamos? Cuando en los colegios nos daban hasta zapato, todo, pero ¿por qué no enseña realidad nacional en el colegio? No solamente el gobierno de Fujimori, todos los gobiernos tienen la obligación de enseñarnos realidad nacional desde que entramos al colegio, para que nosotros sepamos cuál es nuestra verdadera realidad nacional. El Perú está lleno de oro, lleno de plata, lleno de zinc, tenemos gas, tenemos todo, tenemos en la agricultura tenemos pues diversidad de papas, más de 3.000 clases de papa, tenemos todas las hierbas, la manzanilla, tenemos la hierba luisa, que se hacen perfumes y que ahora van al extranjero, tenemos el toronjil, tenemos diversidad de hierbas curativas. El Perú es rico en todo, pero ¿y el pueblo? Es el más pobre de todos. Con tanta riqueza, ¿en qué nivel estamos los peruanos? Estamos bajísimos. Entonces, ¿de qué hablamos? No solamente de Fujimori, sino de todos los gobiernos que están pasando, ¿no? Es así, acceso para todos a las universidades. Si no tienes dinero no puedes estudiar, si no tienes trabajo no puedes estudiar. Y fue Fujimori el que quitó la estabilidad del trabajo, porque después de 3 meses tú te quedabas ya estable. Sin embargo, ahora todos estamos que agarran y te dicen una semana de prueba, trabajas una semana, no te pagan nada. Y así comienzan a meter a gente una semana de prueba y el pueblo se muere de hambre. Es así son las cosas. Como está con mi papá ahora, ¿no? Claro, Sí. es así.
Entonces, ¿de qué hablamos cuando no hay estabilidad en el trabajo? Entonces cualquiera te contrata y te vota al momento que quiere votar. Y tú, por la necesidad de no tener trabajo, no tener plata para llevar un pan a tu casa, aceptas las condiciones y lo que te paguen, una miseria. Por eso el Perú, ¿en qué se desangra con la tuberculosis? ¿Cuántos tuberculosos arrojan sangre por no comer? Y además, ¿cuántos tebecianos tenemos en el Perú? ¿Cuántos niños con anemias, nacidos y con anemia? ¿Por qué? Porque las mamás no están alimentadas, entonces no pueden darle bien de lactar. Una mamá que no está alimentada, ¿cómo lacta a un niño? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Todos los gobiernos son corruptos, todos. Y el de Fujimori fue el más corrupto y el más sangriento. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias por acceder a participar de la entrevista. Para empezar, ¿me podría decir, por favor, su nombre completo, edad, sexo y nivel educativo? Ya, mi nombre completo es José Luis Quispe Céspedes, tengo 60 años y nací en 1974 en la ciudad de Lima. Ya, mis padres son de provincia, mi nivel educativo es secundaria completa con carrera técnica en mecánica de banco. Ya, la primera pregunta sería, ¿qué medidas implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Que yo recuerdo en la época, antes del gobierno de Fujimori, estaba el gobierno de Alan García, que llegó una hiperinflación, porque hubo una moneda, el 1000 soles se convirtió en un nuevo INTI, que viene a ser un sol. En cambio, el gobierno de Fujimori hizo una devaluación en la cual, como le hicieron un paquetazo, en la cual todo llegó, se volvió a un nivel real. Desapareció el dólar book, que era la moneda única de cambio, que nos trajo tantos problemas a la economía, y eliminó las empresas que eran una carga para el Estado, como era la Telefónica, que ahora creo ya, pero ahora lo vendió, la Telefónica la vendió compañía peruana de teléfonos, lo vendió a la Telefónica. Ya, después varias empresas desapareció, como la compañía peruana de vapores, que era una carga, y después simplificó los trámites burocráticos que había para sacar algo, un permiso, algo, hizo más simplificó. También y sobre esas cosas volvió a una realidad estable lo que era el costo de la vida, o sea, el dinero que nosotros ganamos alcanzaba. Así fue tanto la situación que llegó que el dólar era más barato, era más caro que un sol. O sea, el sol costaba más caro que un dólar. El sol peruano llegó a costar más caro que un dólar. Porque llegó un momento en que no había escasez, había para hacer negocio, y eso fue, yo gocé de ese momento, lo viví. La segunda pregunta sería, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Bueno, una política social que se vio en el gobierno de Fujimori para la pobreza se creó. Había un fondo de apoyo, creo que se llamaba el FONCO, de Fondo de Desarrollo, creo que era para estos. Se creó ese fondo y con eso se implementaron varios comedores populares, o se les dio más auge a los comedores populares, se les dio cocina, se les dio ollas, y se les organizó de una manera que podían ellos ser organizados para casi autoabastecerse. Ya eso fue eso. Entonces, al organizarse de esa manera, ellos también tuvieron problemas porque los terroristas no querían organización. Ahí fue lo que en esa época a los que eran presidentes de los vasos de leche, los jugadores los atacaban, los terroristas las mataban, todo. Entonces, ese es para poder salir de esa situación, de esa situación que habíamos tenido anteriormente. Hubo que hacer varios cambios, y a veces cambios que
A uno no le gustó, pero a la mayoría del pueblo que estaba les benefició. Hizo obras al interior del país, hizo varias obras, hizo carreteras que llegaban a comunicarnos con las para que la gente saquen sus productos del fondo, y acabó con el terrorismo, que fue algo importante para acabar con la pobreza, porque nadie invertía nadie invertía por el temor. Entonces, al haber más inversión había más trabajo, y eso fue un paso para que la gente ya tenga una solvencia más económica de acuerdo a su trabajo. Y otra cosa también que hizo ahí para acabar con la pobreza, ya arregló los colegios, hizo unos colegios bien, ¿no? O sea, buena infraestructura, buenos salones, o aulas, y le dio a los alumnos apoyo en buzos, en ropa, y se creó, sobre todo se fundamentó bastante lo que era o sea, los comedores, como repito, los comedores populares, eso. Y se simplificó las cosas. Entonces los trámites para sacar cualquier cosa eran más fáciles. Pregunta: ¿qué opinan de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como Sendero Luminoso o el MLTA? Bueno, a mí me parecieron que tomaron unas buenas medidas, a pesar que detrás de eso había muchas otras cosas más. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, se escudaron tras el terrorismo para ellos, ¿cómo te puedo decir, no? Ellos se escudaron tras el terrorismo y fueron más terroristas que los mismos terrucos. O sea, usaron... ¿Por qué? Porque hicieron que, por ejemplo, a las mujeres la castraran prácticamente, o sea, a las mujeres para que ya no tengan hijos, Sí. ¿no? Y era obligatorio. Cuando esto se da a la luz, entonces ellos dicen, no es obligatorio, ¿no? Pero era obligatorio en ese tiempo, ¿no? Una de las otras medidas fue que él mandó a su hija, la que quiere ser primera dama, la mandó pues fuera del país a que ella estudie. ¿Con qué dinero si los presidentes no ganan tantísimo? Y tiene una fortuna acumulada, tanto Keiko como él, como sus hijos, de varios millones, inclusive la hija es dueña de una mina. ¿Cuál vino? De Aldamina. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, ellos se escudaron tras sobre lo social, o sea, fue un escudo que ellos pusieron, ¿no? Sí, hay que darle a los comedores, que el pueblo, todos, hay igualdad, un montón de cosas. Cuando, ¿qué hicieron con los comedores? Más se beneficiaban ellos, inclusive su hermano Juan, cuando venía ropa de otros países para acá, para la gente pobre. Yo recuerdo que siempre yo paraba en Cáritas y voy a los almacenes de Cáritas, y el señor que me conoce me dice, el que está allá es hermano de Fujimori, porque no le dice que le done ropa. Y como él no me conocía, ni yo lo conocía a él, me acerco y total ellos se llevaban las mejores ropas para hacer venta. Él con la esposa. ¿La esposa? Juan con su esposa, no con la esposa de Fujimori. O sea, con la cuñada de Fujimori y su hermano. Y hacían un negocio redondo, vendían los fardos de ropa para la parada, para las provincias, escudándose tras lo social, ¿no? O sea, que ellos manejaron a su antojo nuestro gobierno, ¿no? Diciendo, va a llegar la luz hasta los cerros. Claro que llegó a los cerros, pero ¿a qué precio? Baratísimo. Pero tras eso el gobierno, ¿cómo se benefició del gobierno de nosotros, la familia Fujimori? Señor, antes que nada le quiero agradecer por acceder a la entrevista. Para comenzar, me gustaría saber cuál es su nombre, su edad, sexo y nivel educativo. Buenas tardes, querido alumno. Mi nombre es Rosa Elías Seminario, tengo 75 años de edad, sexo masculino, y mi nivel universitario tengo nomás unas pequeñas clases que estudié en la Universidad de Lima, cursos a distancia. Estoy aquí para acceder a la pregunta que usted me quiera hacer. Ok, empecemos. La pregunta es, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de las campesinas e indígenas. ¿Qué opina acerca de esta política? En mi opinión,
fue una vulneración a los derechos humanos, por cuanto no se le comunicó oportunamente a todas las personas a las cuales les iban a hacer esa esterilización. No se les comunicó en su debida oportunidad, por lo cual fue un engaño total. En todo caso, debió habérseles comunicado oportunamente y si ellas accedían a esa esterilización en buena hora, y así no se vulneraban los derechos de las mujeres, por cuanto la mujer es un ser sagrado que tenemos toda la obligación de cumplir, de defenderla en todos sus derechos. Por lo tanto, el gobierno de Fujimori violó todas las leyes que se han podido dar con respecto a la esterilización, lo cual yo no comparto. Yo no comparto esa forma de hacer política, por cuanto, pues, como dije en un principio, se vulneró todos los principios y los derechos de las personas. Y eso me parece muy lamentable de ese gobierno, que ha pasado al olvido y ojalá nunca más se vuelva a suceder. Gracias, hermano. Gracias. Buenas noches, soy la entrevistadora Flores Suárez Yadira y vengo a entrevistar al ciudadano Diego Naranjo. Continuando con el tema, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus recuperaciones en la libertad de expresión? Muy buenas noches. Respondiendo a la pregunta. Durante el gobierno de Alberto Fujimori, él compró ciertos medios de comunicación y otros medios los cerró, impidiendo lo que es la libre expresión, creando una gran brecha de desinformación sobre los acontecimientos que ocurrieron durante su gobierno. Y aclarando un poquito más sobre los medios de comunicación que él compró, esos medios de comunicación salían a favor de su gobierno, incrementando un poquito más lo que es la popularidad de su gobierno entre los simpatizantes. Muchas gracias. Muchas gracias por su... ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Si no mal recuerdo, en el gobierno de Fujimori, bueno, lo más escandaloso y el evento más importante fue la corrupción. Se reveló un gran escándalo en la cual se involucraban sus altos funcionarios, incluyendo también a lo que es a su asesor, que en ese entonces era Vladimiro Montesinos, donde llegaron a mostrarse, se evidenció videos donde Montesinos era quien sobornaba a los políticos y jueces, y eso fue una gran indignación, ¿no? Tanto pública en nuestro país. A raíz de ello también lo que es Montesinos huyó del país, o intentó en este caso, ¿verdad? Que para ello se debilitó aún más la posición de Fujimori y aumentó mucho la desconfianza que hubo en ese gobierno, ¿no? Hubo presión y las protestas que se hubo manifestando en nuestro país. Después de ello, bueno, vino lo que es la vacancia presidencial. A raíz de todo este tipo de escándalo, a raíz de lo que es la vida de Montesinos, bueno, a Fujimori simplemente lo vacaron por incapacidad moral, que a las finales supuestamente él dejó el gobierno por lo que era en este caso, en ese entonces, el fax, ¿no? Y también fue tomada debido a las acusaciones de la corrupción, de fraude electoral, todo ello. Y bueno, vino lo que es tanto lo que son las elecciones próximamente, ¿no? Y a consecuencia de ello, ¿qué vino? Los juicios para Fujimori, fue arrestado, en la cual lo extraditaron desde Chile, en este caso fue juzgado, condenado, si no mal recuerdo, fue por las violaciones, no hubo por los derechos humanos, respectivamente, y a una gran sentencia, ¿no? Que si bien sabemos, en estos últimos tiempos él ya está libre. Vivo lo que es la reforma constitucional correspondientemente, una reconciliación nacional también, supuestamente, pero ya sabemos lo que son todo lo que sucedió, los abusos cometidos durante ese gobierno y en este caso la reparación para las víctimas.